Ajá, bienvenidos chicos y chicas a la tutoría Cálculo Diferencial Integral, sesión número 7. Entonces, vamos a continuar con el tema de derivadas, ¿verdad? Em, el que no haya visto el video anterior, sepa que de repente no va a ser tan necesario porque de la manera en como yo tengo adecuados estas sesiones, como que no va tan ligada una de la otra. Lo único que usted debería saber en este momento es todas las reglas de derivación. La regla del producto, la regla del cociente, la de la suma y la resta, regla de la cadena y todas las derivadas de las funciones algebraicas. O sea, la polinómica, la exponencial, la logarítmica, las trigonométricas y las trigonométricas inversas. ¿Ok? Básicamente, con que usted sepa esto, no debería por qué perderse con esto. Sin embargo, no tengan pena, muchachos, en preguntarme algo que no tengan claro y yo con todo gusto lo puedo repasar, aún a sabiendas de que yo lo expliqué en la sesión pasada. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con derivada de orden superior. Ujú. Entonces, calcule. Ay, calcule la derivada que se indica en cada caso para cada función. Entonces, en la primera, la derivada tercera de z con respecto a z, no, perdón, con respecto a q para z igual a e a la 1 menos 4q. ¿Ok? Entonces, esa es la notación de Leibniz, muchachos. La notación de Leibniz lo que me indica es, no es una división, es una notación, porque acuérdense, muchachos, que la derivada es diferencial de y entre diferencial de x. Entonces, pero aquí lo que tenemos es un límite. Entonces, por eso usted no puede venir y cancelar cosas así como a diestra y siniestra. ¿Qué es lo que usted hace? Usted lo que dice es, ok, vamos a derivar 3 veces esta función y la vamos a derivar con respecto a q 3 veces. ¿Por qué la notación es así? Porque cuando usted deriva en varias letras, digamos una función que dependa de varias letras, entonces la notación, qué terrible Z, la notación de Leibniz se escribe de la siguiente manera. Derivada parcial, se utiliza una D rarita, derivada parcial y digamos que quiero derivarla 3 veces. Entonces, abajo también tienen que ir 3 derivadas, pero no necesariamente tiene que ser solo la X, puede ser X, Y, Z. Entonces, podríamos poner derivada de X, derivada de Y y derivada de Z. Y esto lo que dice es primero deriva en X, luego deriva en Y y luego deriva en Z. Aquí el orden importa. Quería derivar primero en Z, entonces tiene que poner primero en la Z. No, yo no quería derivar en X, quería derivar primero 2 veces en Z y luego en Y. Ok, lo escribís así. Entonces, esa es la notación y entonces como se utiliza de esa manera, por eso es que cuando pasamos a notación ordinaria, la escribimos con una D normal bonita y, y el primero intercalado, la derivada, estamos derivando 3 veces esta función y cuántas veces, no, perdón, bueno, simplemente se repite el número aquí, muchachos, ese es el punto. ¿Okay? O sea, la notación lo que me dice es derivar la función n veces, abajo vamos a poner esto. Y la notación de Lagrange, que es, acuérdense, las primas, que uno pone prima aquí, uno lo que pone es un numerito entre paréntesis. ¿Ok? Eso no siempre pasa, muchachos,
probablemente ustedes se van a encontrar ciertas notaciones en donde poner un numerito aquí no significa derivada. Eso siempre hay que especificarlo. O sea, esto significa tal cosa. Esto significa tal cosa. Por eso es importante conocer varias notaciones matemáticas. Ok, ¿cómo se hace eso? Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar 3 veces. ¿Cómo se deriva 3 veces? Usted lo que hace es que usted primero va a derivar una vez. Entonces, ¿cuál es la derivada primera? Que la derivada primera sería ella misma, porque es un exponencial, múltiple, pero lo que hay arriba no es una Q, entonces por regla de la cadena derivo esta madre de acá. ¿Y eso cuánto es? Entonces sería menos 4, ¿cierto? Entonces sería menos 4 e a la 1 menos 4Q. Y esa sería la primera derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada? Pues la segunda derivada, muchachos, sería derivar otra vez, pero la primera. Entonces, ok, derivo esta. Ok, eso sería menos 4 por la derivada de esta mae. Pero yo acabo de calcular esta derivada. Esta derivada es menos 4e a la e a la 1 menos 4q. Entonces voy a poner eso. Y menos 4 por menos 4 sería 16. Ok, y ahora finalmente vamos a derivar por tercera vez. Entonces derivar esto otra vez sería 16 por la derivada de esta, pero vuelvo, insisto, yo calculé esa derivada. Eso es menos 4 por e a la 1 menos 4q. Y eso sería menos 64 e a la 1 menos 4q. Eso no es habitual, no, perdón, no siempre sucede, muchachos, que las derivadas tienen cierto patrón. Es altamente común que eso suceda cuando usted tiene un exponencial, porque la exponencial pues es la derivada de ella misma. Por ejemplo, un ejemplo tontísimo. Si yo les pongo f de x igual a e a la x, ¿cuál es su derivada, muchachos? ¿Cuál es la derivada de ella? E a la X. Ok, entonces si yo la derivo 50 veces, ¿cuál sería el resultado? E a la X. Es correcto. Entonces, usted no necesita haber derivado 50 veces para deducir que, Dima, es que siempre es ella misma. Entonces, si la derivo, la derivo, la derivo, la derivo, siempre me va a dar esto. Interesante, ¿verdad? Que es como un operador neutro, ¿verdad? Es como el 1, ¿verdad? El 1 en las derivadas es e a la x. ¿Qué cosas? Ok, genial. Entonces, vamos a poner ahora otro ejercicio. B. Profe, una pregunta. Sí. En cuando derivaste y te sale menos 4 pues, y todo es en paréntesis, ¿por qué no se pone la, ¿cómo se llama? Pues ya me La perdí donde prima. moviste. Ah, ya me perdí, ¿sabes? Donde moviste. Esto, Cris. Ah, no, ¿por qué no se pone G' con el menos 4? O sea, menos 4 G' multiplicando todo. O Q' es, no es una Q Sí, creo. es una Q. Ajá. O sea, no debería ser como es un producto menos 4 por Q, de dar menos 4Q'. No, porque, ok, estamos derivando esto, ¿verdad? O sea, la derivada de esto es esto. Eso sí te queda claro, Cris. Sí, es eso. Ok, ¿cuál es la derivada de esto? Es solo menos 4. Porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 4q es menos 4. Porque la derivada de q es 1. Ok, ok, sí es cierto, ahora sí. Disculpa ahí. No se preocupe. Es importante, de hecho, Chris, no sé si quizá lo que estaba confundido era porque pensaba en Q como función o como algo que depende de X. Ahí sí tendría que ir acompañado con una Q', ¿verdad? Pero como aquí estamos suponiendo, y de hecho eso es interesante por la notación de Leibniz, cuando usted deriva esto, significa que la derivada, la función es Z y
la variable independiente es Q. O sea, cuando yo incluso lo pongo así, quiero que decir que F es la variable dependiente y X es la variable independiente. Entonces yo todo lo demás lo considero como si X fuera solita, o sea, la derivada de ella es 1, no X', ¿verdad? Valiosa, valiosa pregunta. Excelente, gracias, Cris. Ok, vamos a derivar ahora, vamos a derivar 97 veces la siguiente función. Ok, muchachos, entonces, claramente, si yo le pongo a usted derive 97 veces, es ilógico que yo, bueno, vamos a ver, perdónenme muchachos, quizá no sea obvio. Voy a explicarlo mejor así. De repente, si yo les pregunto a ustedes que deriven 97 veces, va a ser contraproducente si yo si les pongo que lo hagan literalmente 1, 2, 3 hasta 97. O sea, la idea es buscar un patrón entonces. O sea, quizá derivar un par de veces y ver si de repente resulta algo en lo que yo pueda generalizar. Entonces, es lo que precisamente vamos a hacer. Vamos a derivar unas cuantas veces a ver si resulta en algo concreto. Que, pues, spoiler, por supuesto que sí, va a ser algo en concreto. Ok, la primera derivada. La derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno, entonces va a quedar positivo seno. Siguiente derivada. La derivada del coseno es menos seno. La derivada del seno es coseno. Entonces usted dice, ah, mae, vea, son casi iguales, solo con un menos diferente. ¿Bien? Sigamos derivando, si aún no lo ven, muchachos. Derivada tercera sería menos 9 coseno, menos, perdón, menos 7 seno. Y si derivo por cuarta vez, que uno lo pone así, cuando después de 3 primas, usted utiliza el paréntesis, se pone 4, 5, 6, etcétera. ¿Ok? La derivada del coseno es menos seno, entonces va a quedar 9 sen de x y la derivada del seno es coseno. Ah, pero esto es la función. Ujú. Eso significa que si yo derivo 4 más, vuelvo a obtener la función. Si yo derivo 4 más, vuelvo a obtener la función. Entonces, quiero que observen, muchachos, que vamos haciéndolo en múltiplos de 4. Vamos haciendo 4, 8, 12, 16, 20, 24. Entonces, voy pegando brinquitos de 4. Entonces, ¿cuál es el múltiplo de 4 más cercano a 97? 96, creo. Es correcto. Entonces, usted dice, ah, muy fácil. Significa que si yo derivo y voy pegando brinquitos de 4, llego a la siguiente. Entonces, si yo hago la derivada 97, pues es lo mismo que haber derivado solo una vez. Y yo ya tengo esa derivada, yo la calculé, es 9 coseno más 7 seno. Entonces, fíjense muchachos, lo interesante de este ejercicio, que aunque me piden la derivada de orden 97, solo tuve que derivar 4 veces y lo siguiente fue un análisis de patrón. Entonces, cuando pongo números altos, que altos considere más de 10 de repente, ¿verdad? Se me ocurre. 10 ya me parece algo excesivo. Eh, es usual hacer este tipo de estrategias, ¿ok? ¿Dudas, chicos? Ok. Vamos a hacer ahora ejercicios con derivación implícita, ¿de acuerdo? A ver, que Zoom me colabore. Entonces, suponga
que la ecuación t al cuadrado x a la 3 más seno de x a la 2 más 1 igual a t con x mayor que 0 define a x como función implícita de t. ¿Ok? Entonces, muchachos, cuando yo les pongo esa hablada, ¿quién depende de quién? ¿X depende de t o t depende de x? X depende de T. X depende de t. Muy bien. Significa que, ok, es X. Entonces vamos a, bueno, verifique qué y pongamos qué quiero verificar, ¿verdad? Porque a mí me fascina siempre adelantarme al ejercicio. 2 coseno de x al cuadrado más 1 más 3t cuadrado por x multiplicado por la derivada. Bueno, aquí ya altamente implícito, ¿verdad? O sea, ya te estoy diciendo la derivada. Ujú. Entonces, x depende de t. ¿Qué significa eso? Significa que x es la variable dependiente. Por consecuencia, t es la variable independiente. Entonces, x depende de t. Se escribe así, con un paréntesis bonito, ¿verdad? Entonces, muchachos, cuando ustedes vayan a derivar la función x, porque ahora x es una función, no es una variable normal, es una dependiente. Cuando usted vaya a derivar, usted tiene que acompañarlo con la derivada implícita, o sea, x', porque yo no sé quién es x. O sea, x podría ser, no sé, t a la 3 menos 1, por decirles algo. O podría ser coseno de t, por decirles algo. O podría ser arcotangente de t sobre t cuadrado más 1, por darles otro ejemplo. Yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Entonces, cuando yo derivo, yo tengo que dejarlo en términos de la derivada, porque la desconozco. Entonces, para verificar esto, muchachos, pues tan sencillo como voy a ver quién diantres es la derivada de x, le voy a multiplicar esta vaina y vamos a ver si da 1 sobre x. Entonces, primero averigüemos quién es la derivada de x con respecto a t. Que eso, por si a usted le parece medio extraño, es esto, Willas, ¿verdad? Es esto. Ujú. ¿Qué, ¿Cómo hago eso? Porque lo usual, muchachos, es que usted dice, dígame quién es x y te la derivo y listo. No, aquí lo que vamos a hacer es una derivación implícita. Entonces yo te doy una fórmula y vas a derivar a ambos lados. Ajá. Vamos a derivar a ambos lados. Derivemos a ambos lados. ¿Ok? Entonces, eso significa que esta expresión tiene que ser igual a la derivada de t. Entonces, eso sería pues la derivada de esto más la derivada del seno igual a la derivada de t, pero t es la variable independiente, muchachos. Es como cuando usted deriva en x normal, ¿verdad? Entonces, aquí la derivada sería 1. Ujú. A todos, no, más bien, a quien no le queda claro por qué la derivada de t es 1. Que me levante la mano.
Ok, genial. Ay, ok, José Pablo. Entonces, eso se debe a que cuando usted deriva, por ejemplo, yo le pongo esta función. Ujú. Usted dice, ah, mae, muy fácil. La derivada es 1. Ujú. Ok. Entonces, si yo le escribo esto, pero que en términos de t, pues claramente también su derivada tendría que ser 1, porque la letra no importa. Ahora, si en vez de yo le hubiera puesto una f, yo le hubiera puesto x de t, derive x de t, entonces, ¿quién sería la derivada? Pues sería t' y eso me da 1, ¿verdad? Entonces, a eso se debe. Entonces, aquí vas a considerar la variable independiente, entonces derivas quién sería t, pero cuando es x, cuando vayas a derivar x, tiene que ir con x', ¿de acuerdo? Espero haya quedado claro. Voy a poner esto en una esquinita, así como encerrado en algo. Genial. ¿Qué, cuál es la derivada entonces? Aquí la derivada sería regla del producto, porque tengo dos variables. Sería la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y entonces, ¿cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno. Pero adentro, ¿quién es la variable independiente? T. Entonces yo me pregunto, ¿adentro es una T? No, pero esto depende de T, o sea, es como si aquí estuviera una T escondida. Entonces tengo que multiplicarlo por la derivada de esa expresión. Ujú. Ok, genial. ¿Y luego qué sigue? Que la derivada de T al cuadrado es 2T. ¿Cuál es la derivada de X a la 3? Pues sería 3X al cuadrado, pero X depende de t, es como si usted adentro tuviera una t. Entonces, por regla de la cadena, agrega la derivada de x. Ujú. Imagínense, muchachos, como que yo tenga, o sea, esto, yo no sé si es por un asunto de notación, si se enredarán o no, muchachos, como que yo tenga algo así y quiera derivar solo esto. Pues la derivada de esto sería, no, perdónenme, aquí me equivoqué, es un 2. Sería x2 por f' de x. Ujú. Es eso. Entonces, ¿quién es la derivada? Pues yo tengo quién es la función, o más bien, perdónenme, voy a ponerles aquí un 3. Entonces, eso sería 3f al cuadrado de x multiplicada por la función, por la derivada de la función. Lo que pasa es que uno, muchachos, no pone todos estos paréntesis porque se hacen enredos con productos. Entonces, uno simplemente los omite y usted dice, sí, 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 ya sé que f depende de tal letra. Ujú. Ok. Considerando eso, muchachos, entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x multiplicada por la derivada de y la derivada de 1 es 0. Perfecto. Entonces, muchachos, importante. La variable dependiente, cuando la derivas, siempre tienes que multiplicarle su derivada, x'. En t, deriva normal, común y silvestre, como si fuera cualquier letra. Ujú. Continuemos entonces. Vean, fíjense muchachos que mi objetivo es despejar x'. ¿Quién es x'? Entonces aquí está x', y está x'. Entonces, a mí me enseñaron en el kinder que paso todo lado lo que no tenga lo que yo quiero despejar y dejo de un lado lo que sí quiero despejar. Entonces, eso sería t cuadrado por 3x al cuadrado por x' más coseno, perdón, 2x por x'. Esto es un por si acaso. Coseno de x cuadrado más 1 igual a 1 menos 2t por x a la 3. Ujú. Entonces, x', sacando factor común, me queda t cuadrado por 3x cuadrado
más 2x coseno de x al cuadrado más 1. Ujú. Y voy a hacerlo con paréntesis rectangulares. Bueno, corchetes, pues. Y entonces x' sería 1 menos 2t x a la 3 sobre t cuadrado por 3x cuadrado más 2x coseno de x al cuadrado más 1. Ujú. Entonces yo le digo, primero multiplíquele este mae a la derivada. Vamos a multiplicarle este mae a la derivada. A ver. Y vamos a verificar que eso da x1 sobre x. Entonces esto sería igual a esto. No me está resultando, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué no me está resultando? ¿Será que no lo copié? ¿Será que no lo copié bien? Ah, no, sí me va a resultar. Bueno, eso espero. Sí, sí resulta. ¿Qué sería esto de acá? Sería, vamos a ver, vamos a escribirlos en orden. 2x coseno de x cuadrado más 1 más 3t cuadrado x cuadrado. Entonces, esto es casi igual a esto. ¿Qué es lo que tiene de más? Tiene, eh, eh, em, tiene muchas cosas. Claro, ya vi mi error, muchachos. Yo agregué este coseno y no sé por qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? Esta expresión es casi igual a esta expresión. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay una x metiche. Entonces vamos a sacar la factor común, ¿cierto? Vamos a ver si me entienden, Willas. Es prácticamente volver a escribirlo, pero con un factor común de x. Ajá. Entonces, esta x cancela con esta. Entonces ahí me va a quedar un 2. Y esta expresión cancela con esta expresión. Entonces, eso me quedó 2tx cuadrado más 1 menos 2t. No, 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 no. Jamás no puedo cancelar esta x con esta x. ¿Por qué no puedo cancelar las Willas? Porque hay Porque se una está resta. sumando. Exacto, gracias, Willas, muy bien. Excelente, lo tiene muy presente. Entonces, como hay una resta ahí, no puedo cancelar. Ok, trabajo con esto, ni modo. Pero entonces usted hace suma de fracciones. Hace este por este por este y este por este, ¿verdad? Happy face, la carita feliz. Si saben sumar fracciones, Willas, si no, se los escribo aquí en una esquinita. Hace este por este y este por este. Happy face. A por D más B por C sobre B por D. Ujú. Happy face. Que eso me da 2tx a la 3 más 1 menos 2tx a la 3 sobre x. Y listo, ya llegó el resultado, porque entonces este cancela con este
y llego a 1 sobre X, que era lo que se quería probar. ¿Dudas, Willas? Sí, profe, pero no es sobre el proceso, es sobre la notación. Ajá, Porque es dígame. que cuando estábamos derivando normalmente, nosotros decíamos d de x entre de y, ¿verdad? Sí, de T. Pero, exacto, lo que estaba arriba era la independiente. La Pero que está ahora, arriba es la dependiente y la que está abajo es la independiente. eso sin importar si es implícita o explícita. Es correcto, Ah, ok, es que ese era estaba mal ahí. es correcto. De hecho, así tiene que ser. Así tiene que ser. Que lo hagas al revés, y eso es un asunto de noticia importantísimo y que dicho que lo pregunta. No tendría sentido aquí que yo le pregunte por esto. No tendría ningún sentido. Ningún sentido. Porque la notación de Leibniz lo que dice, mi estimado Christian y estimados todos, es que esta MAE es una función que depende de X. Es impresionante, muchachos, cómo esta notación implícita, ojo la palabra, implícitamente dice, esta depende de esta, sin que yo se lo esté diciendo, sin que yo se lo esté diciendo. Entonces, no podría yo preguntarle esto porque sería más bien como darle vuelta a la función. ¿Me entiendes? Como que yo más bien diga, ok, si X es, no sé, T a la 3 menos 1, entonces despeje T, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería el problema de eso? Aquí es muy sencillo porque yo ya sé despejar esto, pero el problema es que yo no sé quién es T. Entonces, digamos que más bien usted tendría X es una función que depende de T. Entonces, para despejar T, tendríamos que tener la inversa de X. Ujú. Yo siento que Cristian me estaba preguntando nada más el orden y yo como siempre me emociono un montón. No, no, bien, profe, porque es que fíjate que yo decía, si x va arriba y x no sería más bien al revés, decía yo, independiente, Eso porque siempre tiene que pasar, dependiente arriba, independiente abajo. Porque si no, entonces aquí pasa este escenario, que entonces, ok, ya logré escribir la t en función de x, pero tendría que derivar la función inversa. ¿Ok? Y eso trae problemas. Derivar la función inversa, pues digamos relativamente, digamos, cuando usted deriva, no. Cuando usted deriva la menos uno, dijo, pucha, yo no sé derivar inversas, muchachos. Yo no sé derivar inversas. Cuidado, Willa, me dicen, profesor, qué baboso, si es así nada más. No, jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Ah, claro que sí, yo sé derivar inversas. No, yo no sé derivar inversas. No, yo no sé derivar inversas. Perdón, Willis, yo creo que ustedes no entienden el dilema mental que me estoy dando. Ok, para aclarar nada más, Cristian, insisto, siempre, en notación de Leibniz, y eso lo voy a escribir en notación de Leibniz, o sea, de algo sobre de lo que sea, digamos aquí, por ejemplo. Entonces, lo de arriba es variable dependiente y lo de abajo es independiente. ¿Ok? Pero lo que yo les estoy diciendo, muchachos, yo creo que no, yo no sé derivar. ¿Cómo es posible que yo voy por mi vida y nunca me había preguntado eso? Seguramente tiene que haber, vamos a ver, pensemos, muchachos. Em, f de x, digamos que es coseno. Ujú. Entonces, x sería igual a arcocoseno. Usemos mejor arcoseno, muchachos, arco. No, tangente. La tangente es la derivada más fácil porque no tiene raíz. Arcotangente de x, o sea, esa es la función inversa. Entonces, pero digamos, digamos que yo no conozco la función.
Ese es el problema, muchachos, porque si yo les digo, dice, yo quiero derivar esto, si yo quiero derivar esto, es muy sencillo, es 1/1 más x cuadrado. Ya está, porque yo conozco esa derivada. Pero el problema es que yo no conozco esa derivada. O sea, si yo les derivo esto, ¿lo podría dar solo en función de tangente? No, no puedo. No sé si entienden el dilema que les estoy planteando, muchachos. Que no todo se puede despejar para tenerla en función de lo que queremos. Es que yo no, sí que se puede si yo tengo la función explícita, pero implícita, ¿cómo yo derivo la inversa? ¿Cuál es la derivada de la inversa? Digamos, no la puedo dar en términos de, o quizás sí, pero lo desconozco, lo voy a buscar. O sea, no es como que yo les diga, eso es -1 por f a la menos, no lo es jamás, porque esto sería la doble inversa, por si quieren verlo de alguna manera. Eso es falso. Qué pregunta tan interesante. ¿Cómo derivo la inversa? O sea, si la tengo explícita, sí puedo, pero implícita creo que no. Y si lo hago con composición, porque yo digo, Profe, en ¿sí? ese caso en específico, en trigonométricas, mi profe explicó más o menos cómo hacerlas. Le voy a intentar explicar sobre la marcha, pero no sé qué tal salga. Si gusta, lo intentamos, Dale, ¿verdad? David, dale, dale. Ok, lo primero que hizo el profe fue cancelar el arcotangente poniendo dos tangentes, digamos, una tangente a las dos, digamos, toda la igualdad. O sea, tangente de X y el otro lado tangente de X por arcotangente de X, ¿verdad? Así que se cancelan. Y le queda tangente de X No te, o sea, por vos me X. dices, ponga esto por tangente. Eso. Pues sí, pero no sé si está correcto escrito, digamos, tangente de X por arcotangente de X. Entonces, claro, eso es tangente de x' sobre 1 más tangente al cuadrado. Ujú. Eso es lo que me estás queriendo decir, David. Ah, no, pero tengo una mejoría. Voy a tomar una foto y lo mando por el grupo de Telegram y lo puede ver Perfecto, el procedimiento. Ok, perfecto. dame un segundo. Porque, vamos a ver, si yo tengo esto, eso es cierto que entonces solo me va a quedar 1 igual a la derivada de la tangente. Ah, ah. Ok, ok. Creo que tengo una idea, pero usted me dio una idea, David. Vamos a ver, yo quiero calcular la derivada de esto. Entonces, vamos a ver si funciona. Voy a calcular f o f a la -1 de x. Y es que yo sé derivar composición, porque la derivada de esto sería, pero sigo con el mismo, ok, no, no sigo con el mismo problema. Eso sería derivar la función evaluada en la implícita multiplicada, ok, sí, sí. Ujú. Es un genio, David. Profe, yo ya acabo de mandar la foto, pero también quiero ver ese. No Vamos estoy a ver, seguro. vamos a ver si será lo mismo. Ahora, yo pienso que, o sea, no sé cómo transformar eso a cualquier tipo de función. Sé que con trigonométricas puedo usar ese método, pero no sé con el resto de funciones. Sí, es que él está haciendo la composición y luego despeja. Tangente derivada es la derivada de x. Pero ¿cómo fue esa vaina? Ah, bueno, la derivada de la tangente es secante. Ajá, ajá. Sí, está bien. Sí, de hecho es eso. Y entonces yo que obtengo esto, ¿verdad, muchachos? O sea, obtengo, yo quiero derivar esto. No, yo quiero saber quién es este. Entonces voy a derivar algo que yo conozco, que es la derivada de la composición. Pero derivar esta composición es esto. Y por regla de la cadena es la derivada de f, que sí la conozco, multiplicada por esto que yo quiero calcular. Entonces despejo. F' por f a la -1x. Ujú.
Y eso es la derivada de la inversa. Ujú. Esto, mis queridos amiguis, es hacer matemática. Tengo un problema, no sé cómo resolverlo. Mi estimado amigo David me da una idea de un caso particular que vean cómo resolvimos las trigonométricas, que él dice, hago una composición y generalizo. Generalizo. Claro, aquí sabe, hay que salvaguardar ciertos aspectos, ¿verdad, muchachos? Yo estoy suponiendo que f es invertible. Porque si f no fuera invertible, pues para nada tiene sentido que yo calcule su derivada, ¿verdad? Y además, muchachos, yo también estoy suponiendo que la inversa es suave. Ujú. ¿Qué significa que es suave? Pues que es derivable, básicamente. Derivable. Ahí. Ajá. ¿Ok? Entonces aquí hay muchos aspectos, pero sí, entonces vean muchachos que yo solo estoy derivando con términos de f. Vamos a ver si funciona, mi estimado David. Entonces uno dice, quiero calcular quién diantres es la derivada del arcotangente, ¿verdad? Eso es entonces derivar la tangente evaluada en, bueno, pero es que esto o esto, claro, claro, Willas, y eso yo no se los escribí. Esto es u, esto es x. F o f a la menos 1 es x. Y la derivada de x, entonces es 1. ¡Ay, qué fórmula tan bonita! No, 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 no. Pues vamos a ver si funciona, muchachos. Si no funciona, esa es la peor tarea mía, que entonces yo tengo que hacer así como en Hombres de Negro, ¿verdad? Hacerles así para que olviden todo lo que les acabo de explicar. Arcotangente de x, quiero derivarlo, eso sería 1 sobre la derivada de la tangente evaluada en arcotangente. Ok, la derivada de la tangente es secante al cuadrado de arcotangente. Ay, qué problema. Porque lo que yo puse adentro, que aún sigue sin ser problema. ¿Por qué, muchachos? Porque entonces yo lo que hago es que yo paso esto a multiplicar al otro lado, porque es la derivada de esto. Entonces me va a quedar la derivada arcotangente al cuadrado. Eso sería 1 sobre secante al cuadrado de arcotangente de x. Y luego le saco una raíz. ¿Ok? Pero eso me va a quedar, la raíz de la secante al cuadrado sería solo secante de arcotangente. ¿Ok? Y entonces, necesariamente, secante de arcotangente tiene que ser 1 más x al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Ok, tengo arcotangente de x, pero yo qué estoy suponiendo. Yo estoy suponiendo que, sí, claro, esto es una y. Entonces aquí está y. Y ¿será que sí funciona, Willas? Vamos a ver. Yo digo, arcotangente de x es y. Entonces, este tiene que ser x y este tiene que ser 1. Porque arcotangente es, tiene implícito tangente, entonces es opuesto entre hipotenusa. Sí, está bien. Para obtener x es x sobre 1. Y luego tengo aquí. Entonces, ¿quién sería la secante de esta mae? La secante de y. La secante de y es, secante es la al revés del coseno. El coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces sería hipotenusa entre adyacente. Es correcto.
Qué cosa tan poderosa, muchachos. Yo no sé si ustedes son conscientes de lo que acabamos de hacer, Willas. O sea, yo les estoy dando a ustedes una fórmula de la derivada inversa. Está Profe, loco. con lo último se me hizo un chocomilk la jupa, profe. ¿Qué cosa? ¿Esto que yo acabo de explicar? Ya cuando se puso en el último paso, sí. Sí, 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 no me haga caso. Eso es muy complicado. Es que, vamos a ver, esto es por un juego. Es que cuando usted tiene una trigonométrica con una composición de una inversa trigonométrica, puede usted escribirlo como algo bonito. ¿Ok? Cuando usted vea sustitución trigonométrica, que lo va a ver en reglas de integración, lo va a entender mejor, Cristian, pero es simplemente hacer un triángulo trigonométrico en el sentido de, ok, yo a esto le voy a llamar un ángulo, porque acuérdese que las arctan o arc lo que sea me devuelve un ángulo. Entonces yo digo, este ángulo lo que tiene adentro es una X. Entonces, para que sea X, arctangente es opuesto entre adyacente, X entre 1. Ese es un ejemplo, pero podría ponerle yo 2 y 2, ¿verdad? Y 2X entre 2, pues me da X. Entonces, si yo ya tengo los catetos, es automático. La hipotenusa sería 1 más X al cuadrado. Ay, en raíz, sí, 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 eso me faltó. Eso me faltó. Ay, pero entonces eso va a ser un problema, porque esto me va a quedar con raíz. Mm, ujú. Sí, eso yo no lo vi. ¿Dónde estará el error, muchachos? ¿Será que yo supongo que esta, yo estoy derivando esta? Vamos a ver. La derivada de la tangente es secante al cuadrado, pero le tengo que multiplicar la derivada de la tangente, que es esto mismo que yo estoy buscando. A menos, no es que lo tengo que elevar al cuadrado. Y cuando lo elevo al cuadrado me cancela esta raíz. Qué raro, ¿ah? Hay algo que no estoy viendo. Y es que este cuadrado no va. Y no me queda claro por qué. Eso significa que aquí tiene que ir un 1, que es precisamente lo que tiene David del otro lado. Que no estoy viendo, muchachos. Vamos a ver, yo digo, f o f a la menos 1 es esto de acá, eso es correcto, pero f o f a la menos 1 es lo mismo que x. Y derivo. Y es que todo está bien. Porque
Estimado David y estimados todos, fíjense que cuando tengo tan de y sobre x, derivo tan de y eso es esto de acá que yo estoy poniendo aquí, que es la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado, multiplicado por la derivada de ella, que es y', porque es una función implícita. Y el otro lado yo derivo la x. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Profe, error? Ujú, eh, no sé si será de mucha ayuda, pero después de ese paso de arcotangente, digamos, dice se canta al cuadrado, ujú. arcotangente, por ahí digamos que hasta ahí está bien. Y es en el siguiente paso, donde lo que usted, digamos, hizo, él lo puso al cuadrado ahí, Sí, sí, digamos. claro, porque ¿Está es que bien? aquí, es que esto es igual a esto, ¿no? O sea, yo estoy derivando el arctán. Y aquí me quedó un arctán abajo, la derivada del arctán, por regla de la cadena. Y entonces tengo que pasarla a multiplicar. ¿Por qué solo me queda, o sea, por qué esto no va? Eso es lo que a mí no me queda claro, ¿por qué esto no va? Si todo lo que hice aquí está bien. A menos que yo diga y', f' por y. Claro, claro, muchachos, claro, claro, porque lo que me está diciendo esta fórmula es derive la función y luego evalúe la derivada, la inversa. Claro, entonces esto no va aquí. ¿Lo ven, muchachos? Se me hace que no. Lo que dice esta fórmula es derive la función. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Es secante al cuadrado y evalúele la arctán. Entonces ahí, claro, aquí ya no iría este elevado al cuadrado. Ahí no hay regla de la cadena de nada, muchachos. Ujú, ujú, ujú. Entonces aquí iría un cuadrado y listo. Este cuadrado me anula esta raíz. Ujú. Entonces sí, esta fórmula funciona. Qué impresionante. Fórmula. Ahora, probablemente yo estoy descubriendo el agua tibia, muchachos. Probablemente esto ya existe. Fórmula para la derivada de la inversa. Sin embargo, muchachos, fíjense que entonces lo que estamos definiendo aquí es que yo estoy calculando la derivada inversa en términos del original. En términos del original. Sí, a mí me parece altamente fascinante este análisis que acabamos de hacer, muchachos. Altamente fascinante. Porque no sé si son conscientes, o sea, la generalización que acabamos de hacer.
Entonces, volviendo a la pregunta de Cristian, entonces si yo derivo la otra, tendría yo que expresar esto en términos de X y tendría que derivar, bueno, estoy suponiendo que X es invertible y que entonces yo puedo expresarlo como la derivada de esto, ¿verdad? Entonces sí, última, y sin embargo sigue respondiendo su pregunta. Siempre, siempre, siempre arriba es derivada variable dependiente y abajo independiente. Que así como esas preguntillas nos conducen a varias cosas. ¿Eh? Bueno, muchachos, dudas con lo que acabo de hacer. Esto no estaba para nada planeado y eso es lo que a mí más me gusta. No, todo bien. Bueno, Wills, perdónenme, estoy muy tostado. ¿Ah? Probablemente más de uno dice, este mae, ¿para qué nos da Profe, la acaba de explicación? resumir varias páginas de cómo derivar la inversa de las Del arco trigonométricas. coseno, ajá, correcto, correcto, porque de hecho yo le generalicé con esto. Yo le generalicé con esto absolutamente todas las inversas trigonométricas, absolutamente todas. Lo que sí es importante que usted entienda aquí es el triángulo trigonométrico. Dicen, ese es el truco, nada más. Em, de repente, vamos a ver si funciona, muchachos. ¿Cuál sería entonces la derivada del logaritmo? Vamos a ver si funciona. Porque sería 1 sobre evaluar la derivada de e a la x, derivar, em, vamos a escribirlo así, derivar la función e a la x con respecto a x y le vas a evaluar el logaritmo natural de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la x? Pues ella misma. Entonces, eso sería 1 sobre e elevado al logaritmo natural de x, ¿cierto? Ah, pero aquí tengo composición. Porque ¿cuánto es e elevado al logaritmo natural de x, muchachos? Mate general. X. X. Ujú. Muchachos, qué chido. O sea, no sé, realmente no sé si serán conscientes. Para mí, altamente fascinante esto. Profe, eso me hace sentir como un hacker, la verdad. ¿Verdad que sí? Es que es precisamente esto son las matemáticas. Es que usted se pregunte, reformule, cree y destruya incluso. Que usted tenga cosas y les cambie por completo para ver cómo. Es que, ojo, lo interesante, muchachos, porque el problema original que teníamos era calcular la derivada de la inversa. Pero para resolver eso necesité regla de la cadena, derivada de la composición. Es muy usual que para resolver un problema opto por otro para llegar a la solución y la obtengo. Es que, sí, sí, sí. O sea, por mí, yo les puedo dejar la clase hasta acá, muchachos, pero lamentablemente no puedo. Entonces, ¿para qué, verdad? Para que cierren este capítulo y lo analicen por ustedes. Pero lamentablemente no puedo. Entonces vamos a hacer un par de, hijo de pucha, es que son demasiados ejercicios los que tengo para hoy con ustedes. No, muchachos, voy a hacer nada más un par más para tampoco cansarlos con este cuento, ¿está bien? Ok, Willas, ¿vieron derivación logarítmica o no? O sea, cuando usted tiene una función y le aplica logaritmo para derivarla de manera más fácil. Yo no, profe. Ok, lo voy a explicar. Me parece oportuno que ustedes sepan cómo resolver eso. Entonces, derive la siguiente función. Y igual a x a la tangente de x por e a la x sobre x al cuadrado por seno de x. Entonces, usted dice, Mike, ¿qué es esa vaina tan asquerosa? O sea, aquí tengo composición, entonces tengo que hacer regla de la cadena. Tengo un producto, entonces tengo que hacer regla del producto. Tengo aquí otro producto, entonces tengo que hacer regla del producto. Y tengo un cociente,
Entonces, o sea, no sé si son conscientes todo lo que hay que hacer aquí. Entonces, viene mi amigo el logaritmo y usted dice, mae, no te preocupes, no te preocupes. Aplique el logaritmo a ambos lados. No te compliques la existencia. Entonces usted dice, mae, pero ¿cómo así? ¿Qué es esta vaina tan rara? Está agregando una función. No, preste atención, muchachos. ¿Qué es la ventaja del logaritmo? Acuérdense mucho, es mi función favorita, por cierto. El logaritmo logra separar el producto y la división en sumas y restas respectivamente. Y yo sé derivar sumas y restas, es facilísimo. Entonces yo digo, bueno, yo puedo separar esto como el logaritmo natural de x a la tangente de x más el logaritmo natural de e a la x menos el logaritmo natural de x al cuadrado menos el logaritmo natural de seno de x. Profe, pregunta ahí. Sí, Pi. ¿Verdad que por ser logaritmos yo no puedo cambiar ese orden de más y menos? No, no, no. Pospones todo positivo lo que esté arriba y todo negativo lo que esté abajo. Es importante eso, sí. Ok, entonces vamos a volver a aplicar propiedades que el individuo en logaritmo puede bajar exponentes. Entonces, bajo exponentes. Y bueno, el logaritmo de e a la x es x. Le damos gracias al Señor. Esto me queda 2 logaritmo natural de x menos el logaritmo natural del c. ¿Ok? Entonces, derive. Ok, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de y? Si yo lo derivo. Eso sería derivación implícita. Ya la vamos a calcular. Vamos a derivar que esto sería explícito del lado derecho. Entonces, vamos a derivar esto. Entonces, la derivada del logaritmo natural de y sería 1 sobre y multiplicado por y'. ¿Cuál es la derivada de tangente por logaritmo? Sería derivada de la tangente, que es secante al cuadrado, por ella sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que es 1 sobre x. Genial. La derivada de x es 1. La derivada del logaritmo de x es x. 1 sobre x, perdón. Y la derivada, aquí hay regla de la cadena. Aquí sería 1 sobre el seno de x multiplicado por la derivada del seno, que sería coseno. Y vean qué divino, coseno entre seno, cotangente, ¿verdad? Entonces de aquí me quedan cosas muy bonitas. Entonces usted dice y' sería y multiplicado por esta vaina. Pero ¿quién es y? Y es este madre de acá. Entonces simplemente lo escribo. Sería x tan a la x, e a la x sobre x al cuadrado por sen de x, multiplicado por toda esa función. Profesor, yo no entiendo de qué qué le facilitó. O sea, el proceso igual fue largo, ¿no? Todas las funciones. No, muchachos, no sé si son conscientes. Solo derivamos en sumas y restas. Y solo aquí, solo un producto derivé, solo un producto. Todo lo demás fue suma y resta. Entonces, la derivación logarítmica, muchachos, simplifica enormemente cuando usted tiene producto y división de funciones. Pero es abismal el trabajo que usted se ahorra cuando usted deriva por logaritmo. ¿Qué es lo que haces? Le aplicas logaritmo a toda esta vaina, lo derivas como si fuera un logaritmo, y la ventaja del logaritmo, y esto si quieren lo puedo escribir, que cuando usted deriva el logaritmo es la derivada de la función sobre la función. Impresionante eso, o sea, es un cociente de la derivada y abajo de la función. Y luego le multiplico la función original. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos, sobre derivación logarítmica?
No, todo bien. A mí me quedó claro, profe. Genial, genial. Ok, muchachos, vamos a hacer ahora, vamos a ver si un par de ejercicios más y con eso terminamos, Willis. Vamos a calcular sobre la recta tangente y recta normal en funciones implícitas, ¿de acuerdo? O sea, el truco, hoy muchachos, si ustedes no ven, toda la tutoría fue derivación implícita, básicamente. Hasta cálculo de inversa necesitamos derivación implícita. Yo hasta que aún sigo, wow. Yo de verdad, muchachos, hoy me voy a poner una estrellita. Yo quedé muy contento con esa fórmula que calculamos. Porque yo no la sabía, ¿verdad? Probablemente, insisto, ya existe. Si usted busca en Wikipedia, probablemente le va a salir algo así de derivada y le sale la formulilla que yo les puse. Pero no sé si me entienden la satisfacción de, es que yo, junto con ustedes, logramos deducirla, a pesar de que no la conocíamos. Ok, halle los puntos en donde esta curva, no, esto no, nada que ver. Eso nada que ver. Si P y Q, si P y W se relacionan mediante W a la 3 más 2 coseno de PW igual a 3 más PW al cuadrado, halle una ecuación para la recta tangente a la curva W cuando P vale 0. Entonces, pregunta, ¿quién depende de quién? ¿W depende de P o P depende de W? El ejercicio lo dice, solo que no lo dice de manera explícita. Ok, ¿a quién no le queda claro cómo deducirlo, muchachos? Que me levanten la manita. Ok, Yo creo que depende de mi respuesta, me va a quedar claro, ¿no? ok. Digo que W depende de P. Sí, W depende de P. Es Entonces sí me porque quedó claro. el truco está, y pongan atención, Willas, el truco está, yo le estoy diciendo la curva W. O sea, cuando yo digo la curva W significa que W es una función. Entonces, como toda función es una variable dependiente, por consecuencia, es una variable dependiente. Profesor, ¿de quién depende? Pues de P, muchachos, ¿verdad? O sea, sería ilógico que yo les diga que depende de otra letra porque no es T, ¿verdad? Que podría perfectamente ser, muchachos. Podría ser que W y P dependan de letras, de otra letra, que ambas dependan de X o, ay, se está Profe, pegando. Ajá, no eso de que como que no se te escuché, después se escuchó rapidísimo. sí, lo repito. La curva W, cuando yo te digo la curva tal, significa que es una función. Esa más es una función. Y como es una función, depende de una variable. En este caso, cuando yo le digo cuando P es igual a 0, entonces también implícitamente le estoy diciendo, yo le asigno el valor a W en P. Entonces, es una variable dependiente y depende de P. Y lo que les estaba diciendo, muchachos, es que perfectamente podría suceder el escenario
en que W y P ambas sean funciones y que ambas dependan de una variable. No necesariamente tiene que coincidir. Puede que W dependa de X y P dependa de Y. Y entonces X y Y son variables independientes. Eso podría pasar. De hecho, lo van a ver en cálculo superior. Pero aquí solo estamos trabajando con una dependencia, que esta dependa de esta. ¿Ok? Entonces, esto me va a servir para que yo sepa quién le tengo que poner la prima. Entonces, primero derivemos. Primero, calculemos W'. ¿Por qué necesito calcular W'? Porque necesito la recta tangente. ¿Y qué es lo que obtengo con la derivada, muchachos? La derivada me da la pendiente de la recta tangente. Entonces, vamos a derivar. ¿Qué es lo que hace? Usted deriva ambos lados. Deriva ambos lados. Entonces obtiene. La derivada de W sería, bueno, no importa, se los voy a escribir como para que quede en evidencia. Entonces, sería 3W cuadrado por la derivada de W, porque esta es implícita, más 2, la derivada del coseno es menos seno, menos 2 seno, y lo de adentro es una regla del producto, entonces ahorita la derivamos con mucha mesura. La derivada de 3 es 0, la derivada de PW cuadrado sería derivada de P, que es, bueno, no importa, no importa, se los voy a escribir así, y luego lo derivamos juntitos abajo. Ok, derivada de PW sería primera derivada por la segunda sin derivar. ¿Cuál es la derivada de P? 1. ¿Cuál es la derivada de W? W'. Entonces sería 1 por W más P por W'. Y aquí igual, la derivada de P es 1. Entonces sería 1 por W cuadrado más P por la derivada de W, que W al cuadrado sería 2W por W'. Willa, discúlpenme si lo estoy haciendo muy rápido. Me avisan de verdad si no les está quedando claro por qué pongo esas primas a veces y a veces no. Por favor. Por favor, me transmiten eso. Ok. Despejo de un lado lo que tenga o no W. Esto es lo único, lo que no tenga W'. Este es el único elemento que no tiene W'. Entonces, este lo vamos a pasar a restar. Uy, casi la cago. Ya. No, de hecho van a quedar dos términos, porque yo puedo distribuir este y este. Entonces me va a quedar menos 2W sen de PW menos 2PW' por sen de PW. Menos W cuadrado. Eso va a ser... No, 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 no. El que tenía que pasar era W'. Menos 2PW por W' igual a W al cuadrado. Aquí me equivoqué, muchachos, perdón. ¿Ok? Entonces, aún no saco a factor común porque este MAE no tiene W', entonces lo paso al otro lado. Y veamos a ver qué yo puedo sacar a factor común. Ay, qué cagada con este MAE, que no tiene W. Ok. W' sería 3W cuadrado menos 2P sen de PW menos 2PW. Y entonces W' sería W cuadrado más 2W
sen de PW, todo sobre 3W cuadrado menos 2P sen de PW menos 2PW. ¿Ok? Y ahora sustituyamos, se sustituye P igual 0. Entonces, ¿qué voy a obtener? Pues facilísimo, ¿verdad, muchachos? Porque voy a obtener en la necesito primero calcularlo en la original. Original que sería W3 más 2 coseno de PW igual a 3 más PW cuadrado. Si yo sustituyo 0, eso me va a quedar W a la 3 más coseno de 0 es 1, entonces me queda 2 igual a 3 más nada, ¿verdad? Porque 0 por cualquier cosa, 0. Entonces W a la 3 sería igual a 3 menos 2, lo cual da 1. Entonces W, ¿cuánto valdría, Willas? Pues la raíz cúbica de 1, lo cual da 1. ¿Ok? Entonces yo ya sé que W vale 1 ahí. En P igual 0, W vale 1. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular la pendiente. Eso sería, W' sería igual a W cuadrado más 2W por sen de 0 por W sobre 3W cuadrado menos 2P por el seno de P de 0 menos 2 por 0W. ¿Ok? Entonces haremos una doble sustitución que es sustituir P por 0 y W por 1. Pero podemos hacerlo, ¿verdad? En el orden en que queramos. ¿Por qué lo vamos a hacer primero así? Porque esto me va a cancelar. Este me cancela todo esto, porque seno de 0 es 0. Este cancela este y este cancela este. Entonces me queda W cuadrado sobre 3W cuadrado. Uy, se cancela todo, de hecho, muchachos, ¿no lo ven qué divino? Y entonces me queda un tercio. Y fue completamente innecesario evaluar por W. Entonces ya tengo la pendiente. Ya tengo la pendiente. La pendiente es m igual un tercio. ¿Qué me falta calcular, muchachos? Me falta calcular La B. exactamente. Y entonces, ¿cómo hago eso? Pues lo hago con un punto y lo sustituyo en la grafiquita. Entonces necesito este valor de acá y yo digo, ok, un momento. Tengo esta expresión. A ver, tengo. W sería igual a M por P más B. Esa sería mi rectita. ¿Verdad? O sea, acuérdense, dependiente Y, independiente X. Entonces yo ya tengo que esto es un tercio, pero yo ya tengo el punto es 0 y 1. El punto es 1, es 0,1. Entonces con esto ya calculo B, porque eso sería, pues, muy sencillo, ¿verdad, muchachos? B igual 1. Entonces, respuesta, recta tangente W igual a un tercio de P más 1. Esa sería la recta tangente en P igual 0. ¿Dudas, Willis? ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos a hacer un último de recta normal y con eso terminamos. Que en realidad recta normal es simplemente el mismo procedimiento que hacemos con recta tangente, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia?
Es uno entre la pendiente. Es correcto. Con signo negativo, ¿verdad, David? Ujú. Es correcto. Sí. Porque acuérdense que la recta tangente, que la recta normal, muchachos, es la recta que es perpendicular a la recta tangente. Entonces vamos a considerar a R como función de Q. Entonces aquí ya automáticamente me están diciendo R depende de Q. Lo voy a escribir. R depende de Q. Entonces, E de Q en la siguiente función. R a la menos 2 menos QR más tangente de QR será igual a 5Q más 1. Ujú. Entonces, determinen la pendiente de la recta normal a la curva en el punto 0, menos 1. O sea, ya me están dando el punto, muchachos. Entonces no necesito calcular cuánto vale R cuando Q vale 0. Ya me están diciendo, maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya me dan el punto, necesito la pendiente, y una vez que tengo la pendiente, lo evalúo en el punto que me dan y listo, calculo el B. Entonces, necesitamos derivar. Ujú. Entonces, calculemos R'. Eso sería, la derivada de R a la menos 2 sería menos 2 por R a la menos 3 por R'. No, voy a escribírselos. Es que aunque esté aquí, muchachos, puede que ustedes no lo vean, entonces a mí no me importa escribírselos. Sobre todo cuando lo ven en los apuntes. Ustedes dicen, ahí esta vaina, ¿dónde los apuntes? Entonces derivamos ambos lados, sería la derivada de esto, sería menos 2 R a la menos 3 por R'. Acuérdense que la derivada baja exponente y le resto 1 a menos 2. Que la derivada de Q por R sería menos primera derivada, que es 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Más derivada de la tangente secante al cuadrado por regla de la cadena, que regla de la cadena ya vi quién es la derivada de QR, es R más QR'. Ups, aquí no cerró el menos. Ya. Igual a, y la derivada de 5Q más 1 es 5. ¿Por qué? Porque Q es independiente. ¿Ok? Y listo, muchachos, porque entonces yo voy a cambiar R por 0, sustituyo R por 0 y Q por menos 1. Entonces, ¿eso cuánto daría? Eso daría menos 2 por 0 a la menos 3. Ay, eso es... Ah, no, no. Perdón, Willas lo puse al revés. R0, lo estoy poniendo otra vez, ¿verdad? Qué idiota. R por menos 1 y Q por 0. Porque, ¿quién es la independiente? Es Q. Entonces, este vale Q y este vale. Entonces, aquí valdría menos 1. R', no sé quién diantres es, menos, menos 1 más 0 por R', más secante al cuadrado de 0 por menos 1, menos 1 más 0 por R', y eso me tiene que dar 5. Ok, esto me da menos 1 a la menos 3 es menos 1, entonces eso me da 2R'. 0 por lo que sea se cancela, entonces me queda menos y menos más 1. Más, ok, secante de 0
Secante de 0 es 1 sobre coseno al cuadrado y coseno de 0 es 1. Entonces eso me va a quedar 1. Esto es 1. Y menos 1 más 0, pues menos 1. Entonces por menos 1 igual a 5. Y de aquí despeja, ¿verdad, Willis? Porque eso me va a quedar 1 y menos 1 se cancelan. Tan, 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 tan. R' sería igual a 5 medios. Ok, entonces la pendiente de la recta tangente es m y voy a ponerle una t como de tangente, es 5 medios. Por consecuencia, la pendiente de la recta normal es menos 2 sobre 5. ¿Ok? Y luego entonces, ¿por qué? Porque necesito que sean perpendiculares y el producto de esto daría menos 1. ¿Ok? Y nada más me pedían la pendiente. Sí, me dice la pendiente. Entonces, por tanto, y listo, así termina de hecho el ejercicio. Respuesta, la pendiente en 0, menos 1 de la recta normal es menos 2/5. Que si de hecho le hubieran pedido la recta normal, muchachos, pues tan sencillo como evalúo aquí la pendiente y el punto en esta original, ¿dónde está? Aquí, y despejo para calcular el B. Ok, duda, Willis. Bueno, muchachas y muchachos, entonces eso sería de todo por mi parte.